Ana Molina está aquí, tenemos a Mati, a Calderón y en especial a nuestro ponente de hoy, el abogado Triviño. Antes hablábamos los dos a veces de la paradoja de un movimiento que en su síntesis es una crítica a la partitocracia, podríamos decir, ¿no? Y que estemos en un ayuntamiento, en un lugar público. Entonces, lo primero, le vamos a dar las gracias de nuevo a nuestro alcalde, que fue el que nos trajo hizo hijo predilecto de Alhama, con el apoyo, creo recordar, también del PSOE. Empezamos dando la palabra al concejal, Calderón. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar quiero disculpar al alcalde Jesús Viña, que era quien estaba previsto que hoy presidiera el acto, pero por motivos personales no le ha sido imposible acudir a este homenaje a nuestro hijo predilecto. La corporación tendrá que retirarse dentro de unos minutos porque tenemos también un acto del Día de Andalucía aquí en el paseo, ya que hoy, 28 de febrero, es uno de los días más importantes para nuestro municipio. Además de conmemorar, como en el resto de Andalucía, el Día de Andalucía, también celebramos el Día Histórico de Alhama, ya que en esta fecha se produjo también la conquista de nuestra ciudad por parte de los Reyes Católicos. Pero es que además de estas dos efemérides, también este día, un 28 de febrero, se produjo el fallecimiento de uno de nuestros ciudadanos más ilustres, que por eso estamos hoy aquí, don Antonio García Trevijano. Antonio García Trevijano nació un día como hoy, en 1927, en una casa que se encuentra a pocos metros de este ayuntamiento, en la calle Enciso número 19. Este alameño fue un jurista, escritor, político y pensador, así como probablemente uno de los referentes intelectuales más importantes de España durante el siglo XX. García Trevijano fue un destacado activista antifranquista que jugó un papel fundamental durante la transición española, llegando a ser uno de los organizadores durante los años 60 de asambleas clandestinas de comisiones obreras y también durante estos años un firme defensor de la independencia de Guinea Ecuatorial, jugando un papel muy activo para lograr este objetivo. Trevijano era un conocido defensor de la causa republicana, pero esto nunca le impidió que durante los años de la dictadura se convirtiera en un colaborador de la máxima confianza de don Juan de Borbón, ya que al final ambos eran opositores a la dictadura franquista. Era una persona de tanta confianza de don Juan que cuando Franco decidió nombrar a don Juan Carlos como sucesor, fue don Juan quien decidió llamar a don Antonio García Trevijano para pedirle consejo sobre cómo éste debía proceder y actuar ante la difícil situación y la disyuntiva ante la que se encontraba. En el año 1974, Antonio García Trevijano funda junto a diversos intelectuales la Junta Democrática de España, un movimiento que agrupaba distintas fuerzas políticas, sindicales y sociales de oposición antifranquista. García Trevijano redactó el manifiesto público de la organización y emprendió una ardua campaña política por la ruptura democrática, en virtud de la cual se fundaron un centenar de juntas locales y la Junta Democrática de España. Como coordinador ejecutivo de la Junta Democrática, fue el responsable de pronunciar el discurso de presentación de dicha coalición ante el Parlamento Europeo. A finales del año 75, la firme oposición antifranquista llevó a Trevijano a sufrir un atentado por parte de un grupo de ultraderecha, donde fueron heridos tras ser brutalmente golpeados mientras se encontraba trabajando en su despacho de abogado. Además de su trayectoria antifranquista, Antonio García Trevijano fue un reputado intelectual que durante su prolífica existencia escribió diversos libros y artículos, de igual forma que fue un gran jurista y un importante abogado. El 1 de julio de 2017, Antonio García Trevijano fue nombrado por este ayuntamiento hijo predilecto de nuestra ciudad, siéndole entregada la medalla de oro de la ciudad en el Patio del Carmen, que lo tenemos justo aquí abajo, quedando de esta forma saldada la deuda que este pueblo tenía con uno de nuestros ciudadanos más ilustres de las últimas décadas, un alameño de nacimiento que tanta relevancia ha tenido en la historia reciente de nuestro país, debía ser reconocido como hijo predilecto de Alhama, siendo una persona de la que todos los aquí presentes, alameños y foráneos, debemos sentirnos muy orgullosos de tener como paisanos. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Doy también la bienvenida a José Miguel, que no lo he mencionado, a Margares, gracias por venir.
Ahora le vamos a dar paso a los representantes de la Junta Democrática de Málaga y Granada, que desde hace varios años se pusieron en contacto y estamos, pues, ellos están en su labor ardua en Málaga, cada fin de semana casi saliendo, y les doy la palabra. Buenos días. Es un gran honor y privilegio poder asistir este día a este acto, homenaje a don Antonio García Trevijano. Nosotros, Junta Democrática de España, es una asociación civil refundada, de la primera que fundó Trevijano hace 2 años, y desde hace 2 años pues, se han abierto delegaciones por toda la nación española, y este movimiento está inspirado en el pensamiento y en las ideas de Trevijano. Como no se pudo acabar, Trevijano no pudo acabar lo que se pretendía, de que la nación española tuviese la libertad política para escoger el tipo de Estado y de gobierno que quería. Entonces, bueno, es poder estar aquí y rendirle este homenaje, para nosotros es una satisfacción enorme. Y es un placer colaborar con la Asociación Cultural de don Antonio, que se ha formado en Alhama de Granada. Así que muchísimas gracias. Buenos días, me llamo Santiago Chambó, soy asociado de la Junta Democrática de España en Granada. Conocí la figura de don Antonio en 2015, cuando vivía en Inglaterra, a través de sus programas de radio Piensa y Verás, y fue gracias a su pensamiento y especialmente al libro 2 de Teoría Pura de la República que pude conectar con mi hispanidad y pude reconducir mi carrera profesional en el ámbito universitario. Tuve el privilegio de participar en la organización de la primera charla coloquio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, donde él se licenció y también impartió clase, junto con mis compañeros de la Junta Democrática de Málaga. Fue una experiencia, fue la primera charla coloquio que trajo el pensamiento y la figura a la comunidad universitaria en Granada, y me alegro muchísimo de estar aquí este segundo año en este acto homenaje a este gran pensador y figura intelectual española. Muchísimas gracias. Gracias también desde la Asociación de Trevijano por vuestra visita. José Miguel, y si algún representante queréis recordar cómo se organizó la situación del hijo predilecto, además, sí fue verdad que fueron ambos partidos los que estuvieron de acuerdo. Creo que quien no quiso fue Izquierda Unida, ¿puede ser? Bueno, Podemos en aquel momento. Si quizás esa mujer conociera a Santiago Carrillo de verdad y la relación que tuvo con Trevijano, hasta que se dio la ventanilla de Arias y, bueno, el Partido Comunista pasó por el aro y el Partido Franquista lo homologó. Quizás si lo supiera. Yo le voy a dar paso ahora a Enrique, que va a ser una breve síntesis biográfica. Muy buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Socialista, pues agradecer la invitación y enhorabuena. Y desde aquí sí empezar con unas palabras emotivas también para otro hijo predilecto como Antonio Ramos Espejo, que en estos días nos dejó. Y para nosotros es un placer siempre conmemorar y recordar a todos nuestros hijos predilectos, porque desde el Grupo Socialista lo apoyamos, y todo hijo predilecto que ha llevado el nombre por bandera de Alhama, pues agradecerlo. Enhorabuena por el acto, al Ayuntamiento y a la asociación. Gracias a ti, José Miguel. Antonio Ramos, que precisamente me recordaba Enrique, no sé, en Madrid era, ¿no? ¿Qué calle era? En Roma, ¿no? Con la agencia EFE se unían contra la dictadura, así que de alguna manera están relacionados. Enrique, ¿vas a hacer una breve síntesis biográfica? Vamos por ella.
Enrique y yo tenemos la habilidad de hablar demasiado. Si lo encontráis a uno de los dos por la calle, tenéis que temernos. Nos llevamos bien porque nos calentamos la cabeza mutuamente y porque en realidad también somos buenos oyentes, Enrique, ¿o no? Sí. En vez de ver la serie esta de Antena 3, nos ponemos conferencias de los años 90, ¿no, Enrique? No sé si se me escucha, ¿no? Sí, pero es una batalla dialéctica, no, nunca a las manos. Bueno, ya me has dado paso, ¿no? Yo voy a empezar diciendo que tengo una alegría muy grande y la alegría me la habéis dado vosotros, me la estáis dando vosotros. Y es un honor que estéis aquí todos presentes. ¿Qué pasa con don Antonio, como dice Ignacio? Pues el hijo predilecto que se nos ha ido, que Alhama, como ha dicho José Miguel, tiene muchos hijos predilectos y ojalá tenga muchos más y muy válidos, que hay muchos ameños válidos, muchos. Pues Antonio Ramos y don Antonio García Trevijano se conocieron en Roma, en una recepción diplomática, que es lo que Nacho me ha lanzado el reto. Y en la recepción diplomática, pues claro, buscan homólogos o personas que hablen el mismo idioma. Llegan a conocerse, español, yo Antonio. Pues mira, yo soy español, pero yo no soy de Andalucía, del sur, yo también soy de Andalucía. Bueno, yo soy de Granada, yo también soy de Granada. Yo concretamente no soy de Granada capital, soy de un pueblo, ese es nuestro Antonio Ramos, que se nos fue hace 3 o 4 días. Dice, yo soy de Alhama de Granada, dice Antonio García de Trevijano, y yo también soy de Alhama de Granada. Coño. Pues yo nací en una casa, que es el número 19 de la calle Enciso, que es de Federico el de la Parra, que lo recordaréis todos, y dice el otro Antonio, pues yo también nací allí. Bueno, pues el día que se le nombra hijo predilecto, visitan la casa natal, don Antonio García Trevijano, y dice, voy a ir a la habitación donde nací Antonio, le dice Antonio Ramos Espejo, Antonio Ramos Espejo. Van a la habitación y dice, yo también nací aquí. Eso es una cuestión anecdótica. Y ahora sí os voy a decir lo importante que es nuestro alameño que es tan importante como el oscurantismo que le han tenido. Don Antonio, toda África, donde se gestó el general Franco, que decían que era el general más joven de Europa, ahí hizo su historial, él presumía mucho de África. Pues sabéis que Franco, a través de el jefe del Tribunal de Orden Público, encausó a don Antonio García Trevijano y en el juicio que le iba a hacer, por supuesto, en la dictadura, os lo podéis imaginar. Pues Diallo Telly, presidente de Senegal y secretario general de la OUA, Organización de la Unidad Africana, le mandó un comunicado a Franco y le dijo que si a Antonio García Trevijano lo procesaba toda África, 50 naciones, rompían relaciones diplomáticas con España. O sea, que un jameño era más importante que todo el resto de los españoles, incluido Franco. La importancia de este alameño. Y nada más prácticamente se le conocía. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos muy grandes. Don Antonio tiene mucho interés a nivel también de Europa. Georges Penal, presidente del Parlamento Europeo, y Claude Chisson, un comisario belga, junto con otros parlamentarios europeos, le invitaron a dar el discurso inaugural del Parlamento Europeo. Nos enteramos cuando el rey Juan Carlos, este saltacamas, como yo le llamo, dio el discurso inaugural en Estrasburgo. Hasta debajo de la cama nos enteramos, aquí en España. Nos enteramos cuando Felipe González dio un discurso inaugural en Estrasburgo. Pero ¿sabéis quién dio el primer discurso en Estrasburgo inaugural del Parlamento? Antonio García Trevijano, antes que el rey y antes que Felipe. Y no se enteró nadie. En el resto de Europa sí. En Norteamérica sí, que hasta lo conocía del Watergate. Y entonces era secretario de Estado Henry Kissinger. Y era, ¿cómo se llamaba el presidente? Que se me ha ido. Nixon. El del Watergate. Pues a ese también el nombre de Trevijano le sonaba más que a los alameños, figuraros. Don Antonio, en el año 1967, con motivo de una resolución de la ONU para la independencia de Guinea,
actuó defendiendo a los guineanos que no tenían defensa, a la etnia, a los clanes familiares, porque en Guinea había las dos provincias, Río Muna y Fernando Poo. El sector maderero eran dominantes y el sector del cacao y el café. Pero al pueblo normal no. A esos los atendió don Antonio, incluso les pagó el hotel en Madrid y informó al Comité de los 24 de la ONU de las dificultades que estaba poniendo Franco al proceso de separación de Guinea, un alameño. La Fundación de Comisiones Obreras, con Julián Arisa, con Marcelino Camacho, 2 asambleas consecutivas donde están los juzgados de la Plaza de Castilla, ahora en Madrid. Había una fábrica de medias Wilma que pertenecía a Almacenes Magro. Ahí hicieron las 2 reuniones clandestinas y la policía secreta de Franco ni se enteró. Se enteró en la segunda reunión de la Fundación de Comisiones Obreras 3 semanas después. Y encarcelaron a 17 miembros de Comisiones Obreras y al secretario de don Antonio. Es un personaje alameño, importante, y que tiene mucho que decir. En la época del año 74, bueno, en 1969, nombra Franco heredero de la corona, saltándose a don Juan de Borbón, a su padre, a Juan Carlos I, el rey fugado que tenemos y ninguno le hemos dicho que se vaya, yo tampoco lo puse, ni le he dicho que se vaya. No sé qué español le habrá dicho que se vaya. Pues nombra Franco heredero a Juan Carlos de Borbón y Borbón. ¿Sabéis a quién llama el padre, don Juan de Borbón, el conde de Barcelona? ¿A quién llama para que le redacte 2 cartas? Una dirigida a su hijo y otra a Franco, repudiando y no aceptando esa herencia que acaba de hacer y ese nombramiento. Pues un alameño que se llama Antonio García Trevijano, el que redacta las 2 cartas, una a don Juan de Borbón y otra a Carlos Borbón, Juan Carlos Borbón, y otra a Franco, repudiando. Esas cartas fueron selladas, lacradas y entregadas al embajador en Lisboa, Jiménez Arnau, padre de ese Jimmy que sale en los programas del corazón, que lo conoceréis. Ese era el embajador en Lisboa. Esas 2 cartas le escribe un alameño. Si repito el nombre, me perdonáis, pero es que merece repetirlo porque el hombre fue un buen luchador. Pues seguimos con Trevijano. En el año 70, 74, 75, 76 es cuando más actividad política desarrolla. Y todo, sobre todo, enfocado a romper con la dictadura y luego hacer una auténtica democracia aquí. Don Antonio, en esos años, me he puesto un poco emocionado y nervioso, disculpad. Al mencionar y ver, lo dije al principio que era una alegría, pero en estos años 74, 75 reúne a toda la oposición y hace la Junta Democrática de España con el Partido Nacionalista Vasco, con los catalanes, la Asamblea Catalana, los gallegos, los canarios, el Partido Socialista Andaluz, Enrique Tierno Galván, Partido Comunista de España con Santiago Carrillo, y convence a don Juan de Borbón para, en ese repudio que hace de su hijo, se una y consigue don Antonio que don Juan se someta, y lo aceptaba, a la democracia. Imaginaros una monarquía electa. Eso no hay ejemplo en el mundo. Sin embargo, Juan de Borbón se sometió a eso. ¿Cómo hacen que se separen de don Juan de Borbón? La Casa Real tiene a don Juan de Borbón totalmente marginado, no le dejaban ni comida en el frigorífico para que rindiera y adjudicara la herencia dinástica a su hijo. Lo consiguieron, el hombre se rinde un poco y en París, en Lisboa, se reúnen y le dice a don Antonio lo que pasaba, que don Juan, el hombre al final ha cortado y no, la firma que hizo pues se echó hacia atrás. ¿Me voy a quedar en blanco o no? Al echarse para atrás, hablando en términos que no entendamos,
él le propone a la Junta Democrática seguir, pero sin Don Juan, sin la Casa de Borbón. Se reúnen en París y en París se le pone Junta Democrática de España por iniciativa de Enrique Tierno Galván, y es cuando ya se le invita al Parlamento Europeo, que don Antonio da el discurso inaugural y le dice en Europa que España iba a ser la primera nación en conquistar sus propias libertades políticas, porque los demás gozaban de las libertades que le había otorgado el ejército vencedor de la Segunda Guerra Mundial, los americanos, que esta es la socialdemocracia llamada hoy, que no son democracias. Vuelvo a lo mismo, es que no esperaba, sí, no, es verdad, estoy emocionado porque, y lo habéis conseguido vosotros. Vamos a darle un aplauso a Enrique. Total, que en el camino de la defensa de la democracia, de la libertad política colectiva, don Antonio ha sido incansable. A instancias de Felipe González se reúnen en un chalet en el Viso, en Madrid, y a instancias de Felipe González, que le dice a Fraga que había que quitar de en medio del plano político a don Antonio García Trevijano. Esa reunión, aparte, se llevó en París, que se desplazó Henry Kissinger, Helmut Schmidt, Willy Brandt, y estando Giscard d'Estaing en París, celebraron, y el objetivo era eliminar a don Antonio del tablero político. A iniciativa de Felipe González, que le pide a Fraga, lo encarcelan, que don Antonio dijo aquí en el Patio del Carmen que estar en la cárcel no tenía mérito. Eso es que ha sido tonto y porque te has dejado pillar, que eso no tenía mérito. El mérito que tenían era para todos los que estaban fraguando lo que hoy tenemos, que don Antonio le iba a interrumpir, porque don Antonio quería la democracia auténtica, no esa democracia parlamentaria que tenemos, que no es la democracia formal, el elegir directamente a un diputado y que el diputado lo pueda revocar, puedas quitarlo si no cumple con la promesa. No hay que llevarlo a los tribunales. Con las papeletitas los quitamos políticamente. Ahora si roba, pues ahí están las leyes penales, que es lo que está haciendo. Don Antonio lo eliminan del plano político en ese sentido. Y al eliminarlo del plano político, cuando sale en la cárcel tiene una anécdota también, que es que metido en la cárcel le llega señal de lo que manda el rey, porque en la universidad esta de Cracovia, en el siglo de las luces, las lumbreras vaticanistas le inventaron eso del rey que reina pero no gobierna. Imaginaros, esto viene a colación cuando don Antonio está en la cárcel, que la primera visita que recibe es la de un diputado que es Muñoz Peirá, de Valencia, y viene a decirle a don Antonio que a disculparse, y siendo rey, decía que no podía hacer nada, porque eso lo había tomado Fraga como un asunto propio. Unos meses después le llega el juez Gómez Chaparro del Tribunal de Orden Público y acusa a don Antonio de haber reunido a toda la oposición y de haber firmado el manifiesto con 14 puntos y de haber cometido un delito contra el gobierno. Y don Antonio le dice que si usted si viniera aquí y no viniera como un guardia de Fraga, sabría perfectamente que no había cometido ningún delito contra el gobierno, sino que había cometido uno mucho más grave, un delito contra el Estado. El juez entró en nervios y le dijo a voz en grito, desacato, y le dice, ¿qué pasa, que me va a meter usted en la cárcel? Estaba ya en Carabanchel. Y luego posteriormente viene don Antonio Pedro Río, que era el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, y le dice, Antonio, vengo de parte de Fraga directamente, y tengo orden de ponerte en la calle, en libertad, siempre que hagas como hacen los demás, que le des patadas en las espinillas, pero no le des patadas en los cojones. Y don Antonio dice, yo no le respondo a un tío tan grosero, estaré en la cárcel hasta que Fraga sea ministro, mientras sea Fraga ministro.
Y efectivamente, cuando cayó el gobierno de Arias Navarro, inmediatamente don Antonio fue puesto en libertad. Le montó a Franco 7 manifestaciones en Gijón, en Oviedo, en Málaga, en Sevilla, la última en Las Palmas de Gran Canaria, que fue la más multitudinaria. Esa, al terminar la manifestación, estando en el hotel, le llegan y dicen: don Antonio, está el secretario del gobernador civil de Las Palmas abajo. Dice, él pensando que lo iban a detener, le dice, pues que suba, aquí estoy. Y el secretario sube y lo que hace, la sorpresa que se lleva don Antonio, y están los hechos, no me los creáis, pero corroborarlo, es que traía órdenes del propio gobernador civil que se ponía a disposición y a la orden de don Antonio García Trevijano, de nuestro alameño. Eso lo presenció el padre de Jiménez Aguilar, ese que fue ministro de Justicia. Don Antonio, una vez que todos ya pasan por el aro y por de la ventanilla de Arias Navarro y se legalizan y montan el sistema que tenemos hoy, el hombre se apartó del plano político y ya recientemente, en el 2004-2006, es cuando toma otra vez la actividad y monta un movimiento que se llama Movimiento Ciudadano para la República Constitucional. Y otra vez se activa viendo la corrupción tan grande que hay y que hay que luchar y lograr la libertad política colectiva, porque él decía que él no era libre si los demás no eran libres. Evidentemente, si la libertad no es colectiva, que es lo que queremos, yo no soy libre mientras el otro no sea libre. Quiero ser breve, no sé si ya os lo he hecho una síntesis más o menos con esas interrupciones, porque sigo emocionado por vosotros, de verdad, y daros las gracias, muchísimas gracias por asistir. Bueno, pues seguimos, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que venía de jugar a fútbol y llego a mi casa y está mi madre, como siempre, allí cosiendo con su casa. Y dice, José, yo a partir de ahora no voy a votar. Digo que, mamá, ya estás tú chocheando, me vas a venir ahora a decir que no hay que votar porque hay que votar, porque tenemos que cambiar las cosas. No. Yo he visto un vídeo y en el vídeo ese dice que cuando nosotros votamos que no elegimos a nadie, que vienen en lista y que nosotros no tenemos capacidad de elección. Digo, bueno, deja a mí esas cosas. Y efectivamente, cuando conocí la figura de Antonio, empezamos a indagar, mi mamá tenía razón, fíjate tú. Luego, una vez que más o menos me aprendí un poco el ideario de nuestro paisano, el año pasado me fui a Uruguay con una beca de esta de investigación y yo tenía una costumbre lúdica, que me iba a la farmacia y compraba una planta medicinal, que aquí no es ilegal, que aquí es ilegal, que no se enteren mis padres. Entonces le daba 2 calas y me iba a calentarle la cabeza a las sedes de los partidos. Y claro, cuando llevábamos una hora ya hablando, me decía, che, tenés razón, una democracia burguesa. Le digo, después de una hora me ha dado la razón. Es una pena que no tengamos una democracia formal. Por ejemplo, yo me estoy acordando de mi amigo Jorge Espejo, que es concejal, pero no es concejal electo, y es totalmente una pena, porque si tuviéramos una democracia yo podría decir, bueno, pues yo quiero dar alcalde a X, quiero de este concejal y quiero a otro concejal, y yo supongo que entre todos los que hay en Alhama pues saldría un equipo de gobierno muchísimo mejor. Tenemos preparado un vídeo, ¿no, Eliseo? ¿Lo vas a poner antes de la conferencia? Ponemos unos pequeños fragmentos y ya damos paso a nuestro conferenciante. ¿Qué fue Franco? La esencia del régimen franquista, ¿en qué consiste? En que haya un poder que no tenga control. El que una persona, o un partido, o un grupo, no tenga control. ¿Y cómo lo consigue? Pues uniendo el gobierno con las cortes. El que está en el gobierno maneja las cortes, y los jueces, el órgano superior de los jueces también. Bueno, sobre eso te voy a preguntar ¿Qué hay enseguida. ahora? Pues digo, ¿qué hay ahora? Ahora está el partido mayoritario en el gobierno, tiene la mayoría de las cortes. Y ese tiene la mayoría en el Consejo del Poder Judicial. No hay control del poder. ¿Cómo se le puede llamar democracia? En España, los listas de partidos ni representan nada, ni son representativos nada más que de Estado.
el que los paga. ¿Quién paga las listas? El Estado. A él le pertenecen, al Estado. Quien paga, a él le pertenecen los partidos. ¿Qué son los partidos estatales? Una ampliación de la técnica de la dictadura. Con Franco era la Falange, con Mussolini el fascio, con Hitler el nazismo, los nazis, y ahora con el rey Juan Carlos esa facción, porque son facciones, no nos engañemos. Cada vez que un partido se es pagado y entra en el Estado se convierte en facción. Y ahí tenéis, leeros a Madison, a Burke, a todos. A veces hay uno solo que no considere que todos los que están en el Estado sin estar en uso de una representación de la sociedad son facciones. Por tanto, lo que hay en España son facciones estatales. Todos. Desde Podemos, por eso no es que dicen Podemos izquierda. ¿Qué Podemos izquierda? Si son fascistas. Pero si está pagado por el Estado. ¿Pero qué es esto? ¿Es que no lo veis? ¿Podemos qué es Podemos? Nada. Un hombre que no tiene principios. Digo, que él cree que los tiene el pobre Cayo Lara, que tampoco los tiene. Porque para tener principios, como él le dice, ser del Partido Comunista y reconocer la monarquía, pues vaya principios que tiene. Bien, otra pregunta. Qué grande, Trevijano. Bueno, antes de dar paso, estaba hablando de Uruguay y yo iba detrás de entrevistar al presidente, a Pepe Mujica, y tengo que decir que después de un año me ha concedido la entrevista. El presidente hará otra cosa que ir a Uruguay, sale carillo, y para un fin de semana, pero bueno. No están hoy aquí los políticos. Ayer el alcalde estaba diciéndole al presidente de Diputación que el que no llora no mama. Pues cuando lo veamos le diremos que nos ayude a financiar el viaje, ¿no, Enrique? Tú te encargas de calentarle la cabeza al alcalde. Vale. Venga. Y si no, hacemos una colecta. Hacemos una colecta, hacemos un crowdfunding, como dicen ahora. Bueno, pues tenemos aquí nuestro conferenciante, un oriundo. Sé que hay muchos familiares, parientes, que ha estado paseando por el pueblo. Seguro que se le ha removido algo por dentro cuando iba, ¿no? Por la calle ancha y por el barrio, por la calle llana y por el barrio antiguo. Bueno, pues te doy las gracias, de verdad, muchas gracias por visitarnos. Nos va a dar una conferencia sobre la lealtad política. Él fue policía local y abogado también, ¿verdad? Ejerce. Y bueno, nos va a contar un poco sobre la lealtad, la acción política. Bueno, pues vamos a recibir con un aplauso a Emilio José Triviño. Muchas gracias, Ignacio, Enrique. Gracias también naturalmente al alcalde y a la corporación por permitir que el pensamiento de don Antonio pueda tener su eco en nuestra boca, pueda tener su eco en la conciencia todavía viva de la sociedad española. Y qué suerte que yo pueda venir a Alhama de Granada, porque como ha dicho Ignacio, efectivamente se vuelve a dar otra coincidencia, y es que yo me encontré con el pensamiento y conocí a la persona de don Antonio García Trevijano en 2013, pero les puedo asegurar que no tenía ni idea de que había nacido en Alhama de Granada. Mis padres nacieron en Alhama de Granada, yo venía desde pequeñito a Alhama de Granada y obviamente para mí es un doble honor y una satisfacción tremenda, tanto por la memoria de mis padres como por la propia memoria mía, que está muy viva. Hoy paseaba con un amigo por la calle Llana, número 11, era la fachada de la casa de mi abuela y de mi abuelo. Entonces, gracias, de verdad, sinceramente. Es un honor porque hablar del pensamiento de don Antonio en un acto como este es una responsabilidad enorme. Pero efectivamente la lealtad me obliga a tener que estar o intentar estar a la altura de las circunstancias. Antes a Enrique le costaba continuar con su palabra, con su exposición. Y yo lo entiendo porque es que yo no tengo ninguna vocación pública, mucho menos política. Como se ha dicho, yo empecé de funcionario de policía, luego ejerciendo como abogado. Me estaba acordando ahora viendo a don Antonio, cuando nos despedimos en su casa, la última vez que estuvimos en su casa, Alejandro González y yo, cuando yo me despedía de él, nos echábamos la mano y me dice, y enhorabuena por ser policía. Y me fui,
Y digo, somos abogados los dos, él es jurista, yo aprendo del derecho que él me está enseñando a diario y me da la enhorabuena por ser policía. Y ¿por qué será? Bueno, nunca se lo pude preguntar, pero tengo una íntima convicción, y es que el policía se mueve, al igual que el abogado se mueve con la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de los textos legales, es la interpretación de lo que dicen las normas. Al igual que el abogado se mueve con la hermenéutica, el policía se mueve con la heurística. La heurística, ¿qué es la heurística, no? Bueno, la heurística es la investigación. La heurística es la expresión de eureka, que viene del griego y es lo he descubierto, ¿no? Eureka. Es verdad, es que para mí fue un descubrimiento el pensamiento de don Antonio. Don Antonio se ha dicho muchas cosas ciertas de él, ¿no? Pero don Antonio sobre todo era un patriota. O sea, era una persona leal a unos valores que tienen que encarnar toda nación bien nacida. La heurística hoy en día es muy necesaria porque estamos muy adoctrinados, estamos imbuidos en una forma de ver la vida tóxica, estamos imbuidos de unos términos jurídicos, unos términos políticos engañosos. Y desgraciadamente esos términos engañosos forman una estructura que monta una serie de prejuicios que nos incomunican. Hace un momento me preguntaban, ¿eres político? Digo, no, yo no, o sea, o estás en la política. Yo estoy en la política, pero yo no ni defiendo una ideología cuando estoy aquí, ni defiendo un partido político, ni defiendo una asociación. Les puedo asegurar que yo lo que defiendo es la memoria de mis padres, la memoria de España, defiendo la realidad de la sociedad española, defiendo la lealtad en la acción política. La lealtad es una palabra que tengo la sensación que se esconde. Es una palabra que no se utiliza comúnmente. De hecho, es una palabra difícil de manejar. Yo soy consciente. Cuando Enrique me llamó por teléfono para pedirme que diera una conferencia aquí, y acepté inmediatamente, es un honor, como he dicho. Y le dije, bueno, el tema ya lo tienes, Enrique, la lealtad en la acción política. Yo ya había escrito un artículo en la página que tenemos los compañeros de la acción política, que se titulaba La lealtad en la acción política. España está huérfana de líderes políticos. España no tiene pensamiento político. España tiene actualmente una serie de referentes con consignas. Tiene muchas instituciones públicas. Tiene muchos canales de televisión, muchas universidades, muchos institutos, millones de funcionarios. Pero no tiene cultura política. La cultura política está escondida en un pensamiento que no penetra en la Universidad Española, afortunadamente hasta hace muy poco, gracias al esfuerzo de los compañeros en Granada, por fin. Es verdad, también el año pasado estuvimos en la Facultad de Ciencias de la Educación hablando de esto, ¿no? Ya empezamos, pero les puedo asegurar que yo hace un poquito más tiempo intentamos hablar del pensamiento de don Antonio García Trevijano en la facultad de una universidad de Málaga, en la Universidad de Málaga, en una facultad. No voy a decir ni el nombre, no merece la pena. Y tuve una conversación de 1 hora con un catedrático de Ciencias Políticas, porque estábamos dispuestos a financiar una clase para que los alumnos universitarios pudieran plantearse si el sistema político que tenemos actualmente era el mejor que hay o hay otras alternativas que quizá la sociedad española merezca y necesite. No tuve forma de convencer a un catedrático de Ciencias Políticas para que se pudiera hablar del pensamiento de don Antonio García Trevijano. Digo pensamiento de don Antonio García Trevijano, pero es un pensamiento que está inspirado también y en gran parte
en la Constitución de los Estados Unidos. O sea, desen cuenta, la Constitución de los Estados Unidos es una referencia en el pensamiento de don Antonio García Trevijano y no se enseña en las facultades de la Universidad Española. No se enseña. Yo soy abogado. Yo terminé la carrera de Derecho convencido de que yo era libre, de que yo iba a un tribunal de justicia y estaba defendiendo los intereses de mi cliente, pero además con igualdad de armas, porque es un principio procesal. Cuando se va a un juzgado tienes que ir con igualdad de armas para que luego el juez o el magistrado pues resuelva. Pero es que no hay una democracia como tal en España. Es que no hay tales libertades. Este es el gran drama que tenemos actualmente. Esta es la cuestión, ¿no? Y parte de ese drama es que los ciudadanos que no nos dedicamos a la política estamos abocados, estamos obligados moralmente a ser leales con nuestra sociedad y a tomar la palabra en situaciones que son realmente violentas para los que no tenemos ningún prurito de ser famosos, ni populares, ni mucho menos salir a la palestra pública para hablar de política, ni más ni menos. Se dan cuenta, si lo sabemos todos. Aquí hay familiares míos. Una discusión de política en una casa, en una familia, eso te puede costar perder la amistad, la relación con tu pariente. Es cierto. Porque nos están fanatizando. No puede ser. Es antinatural que hablar de política en el seno de tu sociedad nos enfrente. Nos enfrente. Pero si no hablamos de política, entonces ¿de qué hablamos? ¿De fútbol? ¿De qué hablamos entonces? ¿Qué es la política? La política es la búsqueda de la libertad. Esa es la política. Y si quieren, la alta política, la verdadera política, la que aparece en Atenas. La política no nace con el individuo, nace con la pluralidad. Necesitamos ponernos de acuerdo, la comunidad necesita ponerse de acuerdo para respetarnos, para que el individuo pueda vivir singularmente integrado en su propia sociedad. Esa es la política. ¿Qué es la acción política? Y en eso estamos algunos. Hannah Arendt, una gran pensadora de la teoría política, señala que la acción es la interrupción de un procedimiento con un sesgo automático, cuya consecuencia va a ser necesariamente la prevista en ese proceso, salvo que la acción la interrumpa. La acción política es implicarte en el actual contexto político para interrumpir la decisión en España, para interrumpir la decadencia moral en España, para buscar el sentido del bienestar y la prosperidad en España. Para eso estamos nosotros interrumpiendo o queriendo interrumpir la actual situación política. No creo que exageres, y yo creo que lo compartiremos todos. Actualmente la situación política en España es deplorable. O sea, que haya una moción de censura y esté encabezada por un señor que empezó en la política en un extremo, supuestamente en un extremo ideológico, y termine siendo cabeza visible del otro extremo supuestamente ideológico. Pero si lleva décadas haciendo política, ¿qué tiene que ofrecernos a esta altura de la vida? ¿Qué tiene que ofrecernos esa persona? ¿Qué tienen que ofrecernos estos políticos que llevan 10, 20, 30, 40 años en la política, cuando nuestras instituciones públicas son disfuncionales? Cuando los colegios profesionales no tutelan la independencia profesional de sus miembros. Cuando tenemos médicos sinceramente preocupados por la nueva modificación del código deontológico. Preocupados, porque no saben qué va a pasar con ese código deontológico. En 1929,
Ortega escribió una carta de contestación a un grupo de escritores españoles que le pidieron que se sumara y asumiera la dirección, el consejo y el apoyo político a una iniciativa política de partido. 1929. Querían defender la libertad, la situación, el contexto social, bueno, la dictadura de Primo de Rivera, inestabilidad. Y Ortega les responde por carta a este grupo, entre los que se encontraba Francisco Ayala, García Lorca, Pedro Salinas. Dice: tenéis mi apoyo, tenéis mi consejo, pero no puedo daros la dirección de este movimiento, porque todavía están por inventar los términos jurídicos, los gálibos institucionales. Llevo años pensando en ello y están todavía por inventar todo esto para España. Todos estos conceptos políticos, les dice a estos intelectuales inquietos por la situación política, que entran en la acción política, le dicen: no puedo dirigiros porque tengo que pensar cómo vamos a preparar la salida institucional, la salida intelectual. Poco después Ortega escribiría ese artículo que se titula El error Berenguer, que terminaría más o menos así: españoles, no tenéis Estado, tenéis que construir el Estado. Delenda est monarquía. La monarquía debe ser destruida. Ortega había perdido toda esperanza en el régimen monárquico. La historia que viene después, la trágica historia de la Guerra Civil Española, ya la conocemos. Tenemos ya las instituciones políticas descubiertas. Don Antonio García Trevijano tuvo el genio, a mí no me cabe la menor duda, tuvo el genio de dar cuerpo a todo un pensamiento político y crear las instituciones políticas necesarias donde la libertad política colectiva puede tener cabida y tomar cuerpo. La libertad política colectiva, un concepto acuñado por él. Ortega no lo consiguió, es evidente. Don Antonio lo consiguió, yo estoy convencido, ahí está. Es verdad, hay un silencio sordo en la universidad, no hay debate. Eso sí, cuando hay ocasión de encontrar un debate sobre que aquí no hay democracia, que la democracia formal consiste en la representación política, la separación de poderes, y en ese debate hay profesores, personas formadas, ninguno se atreve a negar la evidencia. Públicamente ninguno la denuncia, públicamente no se denuncia. Hay miedo, parece ser, debe ser, miedo, que es un síntoma, no lo olvidemos, el miedo a hablar de política es una característica y un principio de la tiranía. De la monarquía es el honor y de la república la virtud. Algo debe pasar en España, que no se quiere hablar públicamente de lo que está sucediendo, no se quiere hablar públicamente de política. Yo hasta la presente, desde que tomé la decisión de hablar públicamente y defender públicamente el pensamiento de don Antonio, abiertamente solo he hecho amigos, de verdad. Amigos que vienen del Partido Comunista, amigos que vienen de la Falange, amigos que vienen del Partido Popular. Es más, es que no tenemos ningún conflicto con los políticos. Agradezco sinceramente que nos abran las puertas del Ayuntamiento de Alhama para poder hablar de esto aquí, en la sede institucional, municipal, política. Es que no tenemos ningún conflicto con los partidos políticos. Pero entonces, ¿qué conflicto hay? Lo que estamos diciendo es que los partidos políticos no se pueden financiar con los impuestos del contribuyente para perpetuarse permanentemente en el poder. Lo que estamos diciendo es que si la sociedad civil es la que tiene que obedecer las leyes, debe ser la sociedad civil la que, a través de sus representantes políticos, dicte esas leyes que va a cumplir. Si tenemos que pagar impuestos, lo lógico
es que esos impuestos estén dictados por la necesidad social y a través de los cauces democráticos, a través de los cauces de la representación. Si somos nosotros los que vamos a pagar con nuestro patrimonio la carga fiscal, tiene que ser la propia nación, la propia sociedad la que apruebe a través de sus representantes esa carga fiscal. Este es el gran problema, y por eso es necesario saber distinguir que esto es uno de los grandes problemas y de los prejuicios que se nos instalan originalmente entre Estado y nación. Don Antonio era un patriota porque defendía a la nación. Don Antonio era antifranquista porque Franco, después de ganar la guerra, se apoderó del Estado e impuso a la sociedad española su modo político de entender cómo se tenía que hacer política. Ganó la guerra y la impuso, pero dejó a una gran parte de la sociedad obedeciendo sin representación ninguna. En realidad no había representación, era una representación orgánica. Pero es que don Antonio llega el 78, llega a la Constitución española y se opone a este régimen oligárquico. ¿Por qué? Porque les está diciendo que él está del lado de la nación, está de nuestro lado, del lado del ciudadano. Y le dice a los partidos políticos que no pueden instalarse en el Estado para perpetuarse, porque ni tienen separación de poderes, no hay unas elecciones separadas donde se elija un poder legislativo en unas elecciones correctamente establecidas y un poder ejecutivo, separación de poderes. Esa es la separación de poderes, la virtuosa. Y luego está el poder judicial, los jueces. No pueden estar dirigidos por un Consejo General del Poder Judicial politizado, porque tampoco así creamos independencia en la decisión de los altos tribunales. Este es el gran problema y el gran conflicto que don Antonio se dedicó a investigar, a estudiar y a trasladar a todos aquellos que quisieron escucharle. Las instituciones públicas lo dejaron al margen, se llama puramente ostracismo. La sociedad civil, gracias a los medios de comunicación, la Internet, aquellos pudimos ir siguiendo, leyendo su obra. Y hoy lo que estamos haciendo es, creo que es un gesto de lealtad hacia él y hacia los valores que deben pervivir en una sociedad como la española. Lealtad a la acción política, queremos intervenir. La lealtad es un principio de actuación. Por lealtad se debe o debemos entender, con arreglo al pensamiento de don Antonio, a un principio de actuación que debe estar dirigida a la acción. Un principio de actuación para llegar, siguiendo el esquema de Hannah Arendt, muy sencillito y sirve de fórmula de pensamiento. Hannah Arendt dice que toda acción debe tener una meta, un sentido, un principio y un fin. El principio es la lealtad. La lealtad está en nuestras conciencias. La lealtad hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compatriotas. La lealtad es la nobleza y la valentía de defender los intereses comunes de una nación. Esa es la lealtad política. La meta es la libertad política colectiva. La meta es el sistema de gobierno democrático que permita mantener esa libertad conquistada a buen recaudo del poder político. Esa es la meta. Y el fin es la libertad de cada uno de nosotros, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de cada uno de los españoles. Con que dejemos una pequeña facción fuera de ese cuadro político de lo que debe ser un sistema democrático y lo que debe ser la libertad política colectiva, estamos traicionando a la nación española. La guerra no es ideológica, la guerra es de sistema. ¿Queremos un sistema democrático? ¿Queremos ser libres? ¿O queremos seguir en un sistema oligárquico que no sabemos a dónde nos lleva? Ese es el tema. Déjenme que termine con una reflexión, porque hoy es el Día de Andalucía. El himno de Andalucía
la letra que cantan mis hijos todos los años y yo he cantado y que llevo dentro, como que soy andaluz. Parte de la letra dice: andaluces, levantaos y pedid tierra y libertad. Hoy es el Día de Andalucía. La libertad no se pide. La libertad se conquista. En el momento que tengamos que pedir libertad es que alguien nos la otorgará y nos la quitará cuando le convenga. Seamos libres. Muchas gracias. Bueno, Triviño me dijo ayer, y si alguno queréis hacer alguna pregunta que no hayáis entendido, alguna inquietud que tengáis, pues que le podéis preguntar. Entonces, tenéis la opción. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, podemos hablar todos. ¿No queréis preguntar ninguno? Entonces... Por lo que ha dicho antes de los jueces, lo que vemos todavía en el televisor, ¿no? No le cuenta cómo el Ledesma tiene que dimitir porque los dos partidos políticos de la esfera de la esfera de aquí de España no quieren cojones de hacer nada. Eso está ahí, que no es que yo me lo estoy inventando, estamos viendo en el televisión todo, ¿no? Y luego más. Muy bien. ¿Alguno queréis decir algo más o preguntar? Yo me gustaría, dentro del pensamiento de este hombre que hoy estamos homenajeando y que con el merecidísimo ilustre de nuestro pueblo, ¿cuál es entonces la alternativa a esta democracia que todos entendemos y compartimos, que es el sistema más imperfecto, pero que es el que tenemos? Y yo creo que aunque tenga los errores que tiene, como decía, y me reafirmo, es el sistema que yo creo que está funcionando con sus errores. ¿Cuál es el sistema político alternativo que tenía García Trevijano? Sí, pues gracias por la pregunta. En el diálogo está el entendimiento y la pregunta da pie a, efectivamente, aclarar términos que son difíciles debido a esos prejuicios. Mire, este sistema que todos consideramos democrático no representa los intereses del ciudadano por la siguiente razón, porque cada vez que nos dirigimos a introducir una papeleta en la urna periódicamente, introducimos una papeleta que la ha confeccionado un partido político de unas siglas. Los partidos políticos, a pesar de que el artículo 6 de la Constitución española diga que deben tener naturaleza interna democrática, nunca podrán ser democráticos. La naturaleza de los partidos políticos es siempre oligárquica, como demostró Robert Mitchell. Los partidos políticos son estructuras, que es lógico que sea así, pero no nos podemos engañar. El problema es que nos engañemos. Una asociación política, un partido político, tiene su estructura, tiene su dirección de poder, porque tiene su propio ideario, tiene su ideología. Esa ideología puede estar respaldada o no por la sociedad según le interese a la sociedad. El problema viene cuando el sistema utiliza las listas cerradas y el acceso a la candidatura a partir de un diseño de circunscripciones donde tienes que tener financiación para acceder a los medios públicos, tienes que tener una base social determinada en las instituciones públicas. Lo que viene a señalar don Antonio, que la representación política solo cabe cuando hay elección por circunscripciones, no por partidos políticos, en primer lugar. Por lo tanto, para que haya voluntad popular en las elecciones debe existir una responsabilidad del político que asume el mandato de los mandantes. Aquí no asume ninguna responsabilidad el político de los mandantes, supuestamente mandantes que somos nosotros, los electores. No, porque la lista de partidos la hace el partido, no el elector. Es el partido el que hace la lista. En segundo lugar, no hay separación de poderes. Por lo tanto, ¿por qué presumimos de la separación de poderes? Porque sabemos que técnicamente el poder político debe estar separado. Nos lo enseñó Montesquieu.
Por eso se presume de que la separación de poderes. Pero hay efectiva separación de poderes. La separación de poderes, la única manera de hacerlo efectiva es con 2 elecciones, para que los poderes, un poder ejecutivo vigila al legislativo y viceversa. Ahí está el conflicto de interés entre ellos mientras la sociedad puede dormir tranquila. Cada uno quiere mantenerse en el poder. Si no existe esa vigilancia, esos contrapoderes, no hay equilibrio en el ejercicio del poder. Por eso don Antonio decía y ponía de ejemplo la Constitución estadounidense, porque efectivamente, que es mejorable, no, por supuesto, pero la cuestión es controlar el poder político, controlar el poder de las instituciones políticas, para que respondan a los intereses de la sociedad. Ese es el objetivo de la libertad política colectiva. Crear una Constitución con ese diseño, que se vigilen los poderes políticos para que la sociedad pueda vivir tranquila. No sé si así me he explicado bien y he respondido. También en respuesta a Sandra, que gracias por hacer esta pregunta, empezaba diciendo de la complejidad terminológica que puede tener, obviamente, y cuando nos acercamos a la obra de don Antonio, tenemos que estar casi con el diccionario y un diccionario lexicográfico especial. No hace mucho, José Bono, el expresidente del Congreso, bueno, pues lo entrevistaron, ya está fuera de la actividad, y le preguntaron, una muchacha le preguntó, bueno, que qué había que hacer para llegar a ser un político de alto standing, y dijo, honestamente y sinceramente, a veces los políticos cuando dejan sus funciones, pues se sinceran, y dijo, mira, si de verdad quieres llegar arriba, hazte amigo del que hace las listas. El expresidente del Congreso. Hazte amigo del que hace las listas, porque si te dedicas a intentar buscar votos en el pueblo o en donde te vayas a representar, no vas a conseguir nada, porque ¿qué pasa? Todos vamos en el Congreso cuando el jefe de partido ha hablado de los electores. No somos electores, es decir, en las listas del partido existen selectores, que es la palabra que utiliza. Hay unos electores y nosotros electio. Entonces, por ahí van los tiros. Otra de las claves también tiene que ver con, yo soy periodista, con los medios de comunicación y además que realmente son la otra pata que sustenta un sistema. Soy también filólogo y me acuerdo cuando en las clases de etimología nos acercamos a la palabra verdad. Verdad, nos decía el profesor, del latín veritas. Y decía, pero esperad, vayámonos al griego. Y decía, aletheia. Y decía, busquemos el significado. Aletheia tenía que ver con la palabra verdad y significaba desolvidar. Volver al pasado para quitarle el polvo y buscar los hechos. Es decir, no fundir lo racional en lo emocional, sino lo emocional en lo racional. Ha hablado de las universidades. Las universidades ya no son revisionistas. Las universidades pactan. Tú levantas la mano en la clase con algún tema que sea un poco complicado. Las universidades no es como hace 100 años. Las universidades hacen consenso, las universidades pactan. Ahora, por ejemplo, con el feminismo. En fin, que hay alguna palabra más, pues... Bueno, tengo el privilegio de tener micrófono. Me gustaría hacer una pregunta porque usted es jurista, ¿verdad? Abogado, vale. Entiendo bien la interacción entre el Parlamento y el Gobierno en cuanto al que no existe separación de poderes. He intentado buscar por mi cuenta cuál es el mecanismo que tiene el Parlamento para controlar el Poder Judicial, que creo que es clave para mantener, o sea, en el supuesto de que tengamos una democracia en el futuro, eso es clave. Entonces, no entiendo cómo controla el Parlamento a día de hoy al Poder Judicial y cómo los políticos controlan el Poder Judicial en España. Sí. Bueno, sí hemos oído hablar del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? De las cuotas que tienen cada partido político respecto a la elección. Esas personas, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno, es el órgano que se encarga de establecer, bueno, pues el régimen profesional y la carrera profesional de la judicatura. Por lo tanto, bueno, pues si son sesgos ideológicos lo que determina la composición del Consejo General del Poder Judicial, necesariamente, a la hora de determinar cómo se van a promocionar los magistrados, pues tendrá una impronta, ¿no?
el problema del Poder Judicial quizás se vea mejor si explico cómo lo propone el pensamiento de don Antonio García Trevijano. El Poder Judicial, cada vez que se acude a un tribunal de justicia, lo que se está pidiendo es que se resuelva un conflicto, una patología jurídica y un conflicto que entre las personas no se puede resolver, y es el juez el que determina en qué sentido va a recaer la sentencia. Ese juez, unas veces existirá una implicación pública, otras veces no. El contencioso administrativo pues regula materia administrativa, agencia tributaria, impuestos. Muchas veces afecta a entidades financieras. Si la carrera profesional de la magistratura, si los órganos de alta instancia están condicionadas por la crítica técnica de sus resoluciones a través del juicio crítico de magistrados, de fiscales, de letrados de la Administración, secretarios judiciales, de abogados, de procuradores, de catedráticos de Derecho, de la comunidad jurídica. Si es la comunidad jurídica la que está defendiendo los intereses de los ciudadanos, yo, abogado, una sentencia, veo que esa sentencia está bien redactada, está bien defendida los fundamentos jurídicos, está bien resuelto el conflicto conforme a derecho, yo tendré una opinión favorable de ese magistrado. Si la comunidad jurídica es la que determina qué órgano de gobierno debe estar dirigido, o sea, por quién debe estar dirigido el órgano de gobierno, la comunidad jurídica, ya que nuestro derecho es un derecho técnico, tendrá sentido, es coherente. ¿Por qué? Porque el justiciable ve vigilada la calidad de la justicia a través de esa comunidad jurídica que tendrá que determinar quién está al frente de ese órgano de gobierno, del Poder Judicial. Muchas veces se defiende por parte de los magistrados que sea el propio cuerpo judicial el que elija. No, ¿por qué el propio cuerpo? ¿Por qué? ¿Acaso no puede caer en endogamia? ¿Quién tiene que obedecer las leyes? ¿Quién está sujeto a esas leyes? Es el justiciable. Pero el justiciable no tiene herramientas intelectuales, técnicas, jurídicas para determinar o valorar si esa sentencia que le ha venido en contra no está bien vista, no está bien razonado. No lo tiene. Ahora, el notario, el registrador, cuando tiene que inscribir, anotar, el letrado de la Administración de Justicia, el cuerpo de funcionarios de justicia, los abogados, ese es el órgano vivo que está en contacto con el Poder Judicial, el que tiene que decidir qué magistrados son los que tienen calidad jurídica para estar dirigiendo ese poder. Vale, entonces, a día de hoy ¿cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial? Porque me parece en nuestra lucha, me parece que es un punto clave sobre el que no hay claridad. O sea, ¿qué mecanismo existe a día de hoy para elegir al Consejo General del Poder Judicial? Ahora mismo yo no te lo sé decir, es que ni me interesa. Vale. Es que ni me interesa, es que yo me lo estudié en su día, no sé si son un quinto, 2/3, es que da igual, es que son facciones. Sí. ¿Entiendes? Obviamente lo entiendo, pero para poder atacar a un punto tenemos que poner el nombre y apellido al problema. Lo mismo que sabemos cuál es el problema de las elecciones por circunscripciones no uninominales. O sea, le hemos puesto nombre y apellido a ese problema, también tenemos que poner nombre y apellido a este otro problema. Pero si es que el nombre y apellido está redactado en la Constitución. ¿Vale? Pues he intentado leerme todo ese aspecto y solamente he conseguido encontrar un artículo académico sobre este respecto muy oscuro que no puedo entender. O sea, no sé cómo se presentan los candidatos, no sé cuándo los diputados dicen elegimos a este otro, no lo entiendo. Y creo que hace falta hacer trabajo en ese aspecto desde nuestra lucha para clarificar cuál es este mecanismo, para poner nombre y apellido y que podáis criticarlo. Pues ya tienes ahí tu trabajo. Yo no puedo hacerlo. Porque todos. Bueno, perdón, sí, ya dejo el micrófono. Porque, yo sigo emocionado, que conste, porque me habéis dado una sorpresa muy buena. ¿Alguien del público quiere preguntar algo más? Yo sí respondería una cosa a Sandra, que ¿cuál es la alternativa? Pues no votar, que es la forma más pacífica, sin pegar ni tiros ni nada, de decir, mira, que no valéis, que ya estamos hartos de corrupción, que huele, que apesta.
Esa es mi alternativa, luego cada una que haga la que quiera. Ahora agradecido a vosotros que sois los que le habéis dado vida a este acto, y le vamos a entregar una placa, porque ya que él ha tenido la gentileza de venir a darnos la conferencia, le vamos a dar un recuerdo para que lo tenga siempre, que no se lo esperaba. No, en absoluto, muchísimas gracias, Enrique. Que lo puedes leer. Muchas gracias. Hombre, para que nos recuerde siempre en Alhama y en su despacho. Sí, señor. Y ahora, el año anterior, se visitó la casa de Trevijano y se le entregó un pequeño detalle a los propietarios. Este año hemos pensado en la Asociación Cultural de Trevijano en Alhama, pues hacerlo extensivo a más personas, a vecinos de Alhama, y hemos empezado por la calle de Trevijano. Que si Trevijano viviera, yo creo que encontraría una buena vecina, procedente de una buena familia, desde luego, y como dicen, ¿quién es tu hermano, tu vecino más cercano? Pues hay una vecina aquí que se llama María Jesús Ruiz Barrientos, que si me está escuchando, María Jesús Ruiz Barrientos, si es tan amable, y Mari Carmen Mestanza está por aquí, pues le vamos a entregar un ramo de flores a María Jesús, porque yo creo que Trevijano estaría muy contento de tener una vecina como ella. Damos por clausurado este evento. Muchas gracias de nuevo por venir. El año que viene intentaremos hacer otra.